La velada en este bar de Santiago de Querétaro acaba de la peor manera posible. Sin piedad y a quemarropa, los atacantes disparan contra los comensales. Algunos, incluso ya con el impacto de alguna bala, buscan refugio bajo las mesas. Todo ha ocurrido en cuestión de segundos. Seguramente al encender tu tele y ver las noticias, lo único que encuentras son casos de personas que han sufrido alguna agresión o fueron víctimas de conductas violentas. Este tema está más presente en el día a día de las personas y aún así la mayoría prefiere pasar por alto estas conductas y la catalogan como algo ya cotidiano. En este video analizaremos la forma de violencia que se presentan en México y la raíz de todo el daño que ocasionan en la vida de las personas estos actos. La OMS define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya que sea en grado de amenaza o en efectivo contra de un mismo o otra persona o un grupo o una comunidad que hace o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Lo podemos englobar como todo aquello que cause daño a un objeto. Violencia intrafamiliar. Se conoce este tipo de violencia por ser provocado dentro de la familia, generalmente por padres, madres o familia, que ejercen algún tipo de agresión hacia los menores de la familia. La violencia familiar tiene consecuencias graves en la salud física, psicológica y social de las víctimas. Algunas de las consecuencias físicas incluyen lesiones como contusiones, fracturas, quemaduras y heridas. En términos psicológicos, la violencia familiar puede causar trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, trastornos alimenticios, adicciones y otros problemas de salud. Pueden experimentar baja autoestima, aislamiento social, sentimiento de culpa y vergüenza, y tener dificultades para establecer relaciones saludables en el futuro. En cuanto a las consecuencias sociales, la violencia familiar puede afectar la vida laboral y escolar de las víctimas, ya que pueden tener dificultades para mantener un empleo o para asistir a la escuela. Pueden tener un impacto en la economía familiar debido a los costos médicos y legales asociados con la violencia. Además, la violencia familiar puede tener un impacto generacional, ya que los niños que son testigos de la violencia en el hogar tienen un mayor riesgo de experimentar violencia con sus propias relaciones y de desarrollar problemas de salud mental en el futuro. Violencia de género y feminicidios. El feminicidio se define como la privación delictiva de la vida de una víctima femenina por razones de género. El asesinato de una mujer o niña se considera basado en el género y se incluye en las estadísticas de feminicidio cuando se cumple al menos uno de 7 criterios, incluyendo la evidencia de violencia sexual antes de la muerte de la víctima, una relación sentimental, afectiva o de confianza con el agresor, o el cuerpo de la víctima que se muestra en público. En 2022 se denunciaron 968 casos de feminicidios, un aumento del 127% con respecto a 2015. En la actualidad, aproximadamente 1 de cada 4 asesinatos de mujeres en México se clasifica como feminicidio. Si bien los homicidios de hombres y los homicidios de mujeres muestran patrones similares, con 7 de cada 10 muertes por un arma de fuego. Los feminicidios se llevan a cabo en su mayoría sin armas de fuego. Alrededor de una cuarta parte de las víctimas de feminicidio fueron asesinadas con armas blancas, mientras que la mayor parte, más de 2/5 partes, fueron asesinadas por casos que incluyen palizas y estrangulamientos. Aunque los registros oficiales no brindan detalles adicionales, lo que destaca es la necesidad de datos más granulares para comprender la dinámica única que impulsa la violencia contra hombres y mujeres en todo el país. La violencia interpersonal es el uso deliberado de la fuerza física o el poder contra otra persona. Incluye la amenaza, causa o tiene muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Las causas de la violencia interpersonal provienen principalmente del entorno social y familiar,
ya que constituyen a los lugares donde los adolescentes adquieren los patrones de comportamiento. Entre los factores de riesgo respecto al entorno social destacan vincularse con amigos con antecedentes delictivos, vivir en barrios con altos índices de desempleo, pobreza y mujeres cabeza de familia, y vivir en barrios violentos y tener acceso a armas de fuego. Algunas posibles causas de estos comportamientos son el ámbito familiar. Destacan algunos como ser víctima de abuso físico, psicológico o sexual. Durante la niñez, tener padres poco competentes para criar a sus hijos, tener una madre muy joven, padecer de negligencia física o emocional en las etapas perinatales, tener escasa supervisión parental, recibir una disciplina irritable o explosiva por parte de los padres, recibir castigos corporales como una disciplinaria y presenciar durante la niñez actos violentos en el hogar. El famoso caso de Devani. Devani Escobar Basaldúa fue una joven mexicana que desapareció el 8 de abril del 2022, después de salir de una fiesta con sus amigas en San Nicolás, Nuevo León. Su cuerpo fue encontrado 13 días después en una cisterna de un motel en la colonia Nueva Castilla, General Escobedo. La noche de su desaparición, Devani se bajó de un taxi cerca de la carretera vía Numancia y vía a Nuevo Laredo, después de discutir con el chofer, Juan David, quien la había recogido junto con sus amigas. La joven se dirigió hacia el motel Nueva Castilla, donde fue vista por última vez en las cámaras de seguridad a las 4:35 de la mañana. La investigación sobre su muerte fue controvertida, ya que inicialmente se declaró como un accidente, pero luego se revelaron nuevos videos que sugirieron que podría haber sido un feminicidio. La familia de Devani y activistas cuestionaron la versión oficial y exigieron justicia. Finalmente, el 22 de abril, su cadáver en estado de putrefacción fue hallado en la cisterna de un motel, luego de haber sido buscada durante 13 días. Posteriormente, se realizaron más investigaciones y peritajes que indicaron que la causa de muerte fue asfixia por sofocación. La Fiscalía de Nuevo León ha tratado el caso como un feminicidio, lo que refleja la gravedad y las circunstancias sospechosas alrededor de su muerte. Nos hace falta tener más ejemplos a nuestra visita para darnos cuenta de lo grave que es la situación. Conocemos las consecuencias, podríamos ser violentados o podríamos ejercer violencia. Conocer las causas también es por un México donde ninguno tener temor o ser violentado.